En un mundo donde un saco caro parece valer más que una biografía entera, la pregunta es directa. ¿Y si el dinero no fuera el criterio más confiable para medir carácter? ¿Polémico? Sí. ¿Contraintuitivo? También. Pero en menos de un minuto vas a ver cómo el destino da vuelta a la mesa, cuando la dignidad es tratada como un detalle. Esta es de esas historias emocionantes en las que una fila, una mirada torcida y un «espere un instante» abren camino para finales inesperados, del tipo que dejan huellas. Creemos que quien puede, manda, pero la verdad es que quien respeta, comanda. El billonario tenía cifras. Ella, aprendizaje y propósito. Él apostó por la apariencia. Ella llevaba en el bolso un documento capaz de redibujar la reputación de un banco entero. En pocos gestos lo que parecía rutina reveló una dolor antigua, nostalgia que no pasa y una despedida transformada en legado. Y vas a descubrir por qué una firma quitó el sueño a ejecutivos, cómo un buenos días negado cuesta millones y lo que había en la carpeta marrón que nadie percibió, hasta que fue tarde. Si alguna vez fuiste subestimado, te vas a reconocer. Si ya subestimaste a alguien, vas a aprender. Recompensa rápida. Al final de esta narrativa tendrás un mapa simple, práctico de verdad, para nunca más confundir etiqueta con valor, y para ver a la persona antes del traje, porque la pérdida que duele no es la del dinero, es la del tiempo en que podríamos haber sido humanos. ¿Preparado para ver dónde todo comenzó? ¿Y por qué el eco de ese día aún no se ha callado? Doña Zuleide entró en la agencia bancaria con pasos lentos, trayendo consigo una bolsa sencilla y la mirada serena de quien ya cargaba muchas historias emocionantes. En el mostrador, el gerente la observó de arriba a abajo y con una sonrisa fría, le pidió que esperara. Mientras tanto, otros clientes, vestidos con trajes impecables y relojes caros, eran atendidos de inmediato. La escena parecía un guión ya ensayado. Quien tiene apariencia de riqueza recibe prioridad. Quien no la tiene, acumula espera y silencio. Era el destino revelando cómo, muchas veces, la dignidad se pierde en el detalle de las apariencias. Humillada, la señora se sentó en uno de los bancos de plástico, sin quejarse, pero con el corazón apretado. En ese momento, sentía el peso del dolor de ser invisible, un dolor que muchos ya experimentaron sin jamás contarlo. ¿Cuántas veces has sido ignorado en una fila, en un restaurante o incluso dentro de tu propia casa, solo porque alguien juzgó que tu presencia no era importante? Ese tipo de desprecio es sutil, pero deja huellas profundas. Y es ahí donde empiezan las historias emocionantes que nos enseñan más que cualquier conferencia. El gerente, altivo, creía que su elección no tendría consecuencias. Al fin y al cabo, ¿quién se preocuparía por una señora de ropas modestas? No sabía que cada gesto, por pequeño que parezca, lleva semillas para futuros finales inesperados. Doña Zuleide, en silencio, transformaba aquel instante en aprendizaje. El mundo puede ignorarnos, pero nuestra dignidad no depende de la mirada ajena. Y como la vida siempre prepara giros sorprendentes, aquella espera en el banco sería apenas el primer capítulo de una historia que aún iba a dejar a muchos boquiabiertos. Lo que nadie en aquella agencia bancaria sabía es que doña Zuleide tenía un pasado marcado por historias emocionantes de lucha y resistencia. Durante décadas, cosió ropas en una pequeña máquina de pedal, iluminada muchas veces solo por la luz débil de una lámpara. Crió sola a sus hijos, transformando pedazos de tela en sustento y esperanza. Cada puntada era una batalla ganada contra el hambre y la falta de oportunidades. Ese esfuerzo silencioso cargaba mucha más riqueza que cualquier cifra exhibida en una cuenta. El destino, con su ironía afilada, parecía siempre poner a prueba su fuerza. Hubo días en que el dolor de no saber si tendría dinero para el pan del mañana casi la derrumbó. Pero, aún así, seguía firme, creyendo que la dignidad no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se conquistaba con honestidad. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser juzgado por lo que viste, cuando en realidad, detrás de esa sencillez, existe una fortaleza de aprendizaje y resiliencia? Es precisamente en esos detalles donde la vida esconde sus lecciones más profundas. Doña Zuleide no guardaba solo ropa terminada en su casa, guardaba también memorias de noches en vela, de nostalgia por el marido que partió demasiado pronto, de una despedida que nunca fue bien digerida.
pero nunca dejó que la pérdida fuera excusa para rendirse. En cada clavo del suelo de la casa sencilla, en cada línea de costura, estaba la marca de una mujer que transformó sufrimiento en legado, y era esa fuerza invisible la que, en breve, sorprendería a todos los que la subestimaron. Aquel día específico, doña Zuleide no había ido al banco solo para resolver una burocracia cualquiera. Detrás de su postura tranquila, se escondía una razón mucho mayor: mover una cantidad millonaria. Ese dinero provenía de la venta de una propiedad antigua, heredada de sus padres, que con el tiempo se había valorizado de forma sorprendente. Aquella fortuna, fruto de décadas de espera y paciencia, estaba ahora en sus manos. Era como si el destino hubiera decidido recompensar años de sudor, dolor y aprendizaje silencioso. El contraste era evidente. Mientras el gerente creía estar frente a una clienta irrelevante, la señora cargaba en su bolso documentos que cambiarían la historia de aquel banco. Y aquí está la ironía de la vida. ¿Cuántas historias emocionantes no han nacido de situaciones en las que alguien fue juzgado por la portada y no por el contenido? El valor que ella traía no era solo financiero, sino también simbólico. Representaba la victoria de la perseverancia sobre el prejuicio. Pero lo más curioso es que, incluso frente a tanto poder financiero, el corazón de doña Zuleide permanecía humilde. Para ella, esa suma no era un trofeo de ostentación, sino una herramienta de transformación. Quien la miraba desde fuera solo veía a una señora sencilla con ropas discretas, pero quien conocía su trayectoria, entendía que aquel momento cargaba un final inesperado. Era apenas el comienzo del giro que mostraría al mundo cuánto la apariencia y la dignidad jamás deberían andar en lados opuestos. Al día siguiente, doña Zuleide volvió a la misma agencia bancaria, pero esta vez no estaba sola. A su lado, caminaba con pasos firmes un abogado de confianza, cargando la carpeta que simbolizaba todo el cambio de aquel destino. La atmósfera en el ambiente parecía diferente. Las miradas que antes la ignoraban, ahora se volvían hacia ella con una mezcla de curiosidad y sorpresa. El silencio del salón era casi palpable, como si todos presintieran que una historia emocionante estaba a punto de desplegarse delante de sus ojos. La señora, que el día anterior había sido humillada, ahora se erguía con la fuerza invisible de quien sabía el valor que cargaba. Al llegar al mostrador, anunció con voz tranquila que transferiría toda su fortuna a otro banco. Fue un golpe certero al orgullo del gerente, que no conseguía ocultar la incomodidad estampada en su rostro. Es interesante notar cómo, a veces, la vida nos coloca exactamente en el escenario correcto para que aprendizajes duros sean revelados. Ese gesto, aparentemente simple, fue un final inesperado para aquellos que creían que la apariencia define relevancia. De repente, todos entendieron que la clienta despreciada el día anterior no solo tenía recursos millonarios, sino también el coraje de usar su dolor como motor de cambio. El banco perdía más que dinero, perdía credibilidad, confianza y dignidad frente a sus propios clientes. Y, en ese momento, doña Zuleide abría camino a una revelación aún más impactante. Cuando doña Zuleide anunció la transferencia millonaria, el ambiente de la agencia bancaria se congeló. Clientes que antes estaban inmersos en sus propias demandas, levantaron los ojos, sorprendidos, ante aquella revelación inesperada. Empleados, que minutos antes la trataban como a una señora cualquiera, ahora intercambiaban miradas de asombro. Con cada palabra que ella decía, crecía la sensación de que una de las historias emocionantes, más memorables, se estaba desplegando frente a todos. El gerente, antes tan altivo, parecía encogerse ante la verdad. Intentó justificarse, esbozó una sonrisa incómoda, pero ya era demasiado tarde. El silencio que se apoderó del ambiente fue más ensordecedor que cualquier reprimenda. Era el tipo de escena que el destino construye para enseñar que el respeto no debe estar condicionado a la apariencia. Y, en medio de todo eso, flotaba en el aire un aprendizaje invisible. La dignidad nunca es demasiado pequeña para ser ignorada. Clientes y empleados quedaron boquiabiertos al descubrir que aquella señora sencilla era, en realidad, una de las mayores depositantes que el banco podría tener. Muchos se miraban entre sí, quizá repasando en su mente cuántas veces habían hecho juicios apresurados en sus propias vidas. Al fin y al cabo, ¿quién no ha desconsiderado alguna vez a alguien
creyendo que esa persona no tenía nada que ofrecer. Esa revelación silenciosa resonaba como un recordatorio de que los finales inesperados surgen exactamente cuando la arrogancia intenta imponerse. La decisión de doña Zuleide cayó como una bomba en el corazón de aquella sucursal. En el mismo instante, comenzaron a circular comentarios entre los clientes, y en poco tiempo, la noticia se difundió por la ciudad. Al fin y al cabo, historias emocionantes como esta no permanecen en secreto. El banco, antes visto como símbolo de solidez y confianza, ahora cargaba con el peso del dolor causado por una actitud de desprecio. Era el destino, mostrando que la arrogancia siempre pasa factura. La repercusión fue inmediata. Surgieron críticas en las redes sociales. Los periódicos locales informaron sobre el caso y la imagen de la institución comenzó a desmoronarse. Para completar, el gerente responsable de la humillación fue despedido, cargando consigo la mancha de un final inesperado en su carrera. Es curioso cómo una actitud de segundos puede destruir años de trabajo. Ese es el tipo de aprendizaje que la vida ofrece. Cada palabra y cada gesto tienen el poder de levantar o derrumbar, pero la mayor pérdida no estaba solo en los números o en el despido, sino en el impacto invisible, la confianza quebrada. Cuando la dignidad de una clienta es herida, no hay campaña de marketing que logre borrar la nostalgia de quien se fue en silencio llevando su fortuna. La sucursal descubrió, de la peor manera, que el respeto no es un detalle opcional, sino el cimiento de cualquier relación. Y como toda buena historia que guarda lecciones, este episodio aún tenía más por revelar. Lo que pocos sabían era que detrás de la decisión de doña Zuleide había algo mucho más profundo que simplemente transferir dinero. Su corazón cargaba con un dolor antiguo, la pérdida de su esposo, compañero de toda una vida, cuya ausencia había dejado una nostalgia imposible de borrar. Ella soñaba con abrir una fundación en su memoria, destinada a ayudar a jóvenes de escasos recursos a estudiar. Ese proyecto no era solo un homenaje, sino un aprendizaje transformado en legado. Cuando reveló su intención, muchos se conmovieron. No se trataba de cifras, se trataba de dignidad. Mientras el banco veía solo a una señora simple, ella veía futuro en cada joven que podría beneficiarse. ¿Cuántas veces el destino nos coloca frente a personas que cargan historias emocionantes y, por prejuicio, dejamos escapar la oportunidad de conocerlas de verdad? Ese detalle, ignorado por el gerente, resultó ser el más valioso de todos. El trato recibido en el banco la hizo reflexionar aún más sobre la forma en que el mundo valora apariencias y desprecia lo esencial. Para ella, cada gesto de indiferencia era como una despedida simbólica a su esposo, como si el sueño de él también fuese desconsiderado, y eso dolía profundamente. Al fin y al cabo, el dinero puede comprar comodidad, pero no compra empatía. La mayor riqueza que poseía no estaba en la cuenta, sino en el propósito que ahora se hacía público. Aún con todo el patrimonio acumulado, doña Zuleide sabía que nada sería capaz de llenar el vacío dejado por la ausencia de su marido. El destino parecía cruel al recordarle día tras día que el dolor de la pérdida no tiene solución en cifras. Llevaba una sonrisa discreta, pero detrás de ella habitaba una nostalgia silenciosa, la misma que transforma historias emocionantes en lecciones de vida. Y fue en ese contraste que su camino encontró un tono de melancolía. El proyecto de la fundación daba forma a un sueño que él no pudo presenciar, y eso le traía una mezcla de orgullo y despedida. En cada documento firmado, en cada reunión marcada, pesaba un amor interrumpido por el tiempo. Quien la veía desde fuera percibía solo a una mujer determinada, pero dentro de ella había una herida que nunca cicatrizaba. Al fin y al cabo, los finales inesperados no siempre son de redención, a veces son de ausencia. Esa noche, ya en casa, doña Zuleide se sentó sola en el sillón donde tantas veces había conversado con su esposo. El silencio del ambiente parecía dialogar con su dolor, recordándole que ninguna fortuna puede devolver la presencia de quien partió. Es curioso, el mundo corre detrás de la riqueza, pero olvida que el verdadero valor está en lo que se pierde y no regresa. Y fue en ese silencio que encontró la fuerza para seguir, aún con el corazón pesado. La escena que se desarrolló en aquella sucursal bancaria no terminó con aplausos, ni con celebraciones. Al contrario,
El ambiente fue invadido por un silencio incómodo, casi sagrado, como si todos hubieran presenciado una verdad que el mundo insiste en ocultar. No había sonrisas, solo miradas perdidas y pensamientos que martillaban en la mente de los presentes. La historia de doña Zuleide, aparentemente común, se había transformado en una de esas historias emocionantes que cargan con el peso del destino y revelan finales inesperados. Clientes que minutos antes estaban preocupados por transferencias, inversiones y plazos, ahora se encontraban sumidos en la reflexión. Era imposible no pensar en cuántas veces habían subestimado a alguien por su apariencia, creyendo que ropas modestas significaban vidas pequeñas. Lo que aquella señora revelaba en el fondo no era solo una fortuna transferida de banco, sino un aprendizaje profundo. La dignidad no puede negociarse en mostradores ni comprarse con cifras. Es un derecho silencioso, que grita cuando es negado. El gerente, antes confiado en su poder, ahora se encogía bajo las miradas de juicio. Se había convertido en el ejemplo vivo de cómo la arrogancia puede salir muy cara. Allí estaba la prueba de que el mundo no perdona el desprecio, porque el desprecio deja cicatrices. Y es curioso cómo actúa el destino. En cuestión de horas, aquel hombre pasó de figura de autoridad a símbolo de fracaso moral. Su despido sería solo una consecuencia administrativa. La verdadera condena ya estaba registrada en su conciencia. Doña Zuleide, en cambio, no buscaba venganza. Su presencia sencilla y su voz serena transmitían una lección mayor que cualquier sermón. No necesitó alzar la voz, ni humillar a quien la había humillado. Simplemente mostró con serenidad que los finales inesperados suceden cuando el respeto es negado. Su actitud recordaba esas escenas de cine en las que el héroe no necesita levantar la espada. Basta con exponer la verdad para que todos comprendan el mensaje. Y es justamente ese mensaje el que resonó entre los presentes. Muchos clientes salieron de la sucursal con el corazón pesado, recordando ocasiones en las que habían ignorado a vecinos, empleados, meseros o incluso familiares. Al fin y al cabo, ¿quién no ha pasado de largo ante alguien en la calle sin siquiera ofrecer un buen día? ¿Quién no ha tratado con indiferencia al camarero que servía la mesa o a la limpiadora que aseaba el pasillo? Pequeños gestos de desprecio que, en el fondo, cargan la misma esencia de lo que ocurrió con doña Zuleide. Estas historias emocionantes sirven para sacudirnos, para mostrarnos que no estamos inmunes al error. El aprendizaje que nace de ellas es incómodo precisamente porque nos coloca frente a nuestras propias fallas, y el destino tiene esa forma irónica de enseñarnos. Muchas veces no aprendemos por la vía de la teoría, sino por la vía del dolor. El dolor de darnos cuenta de que fuimos injustos, de que herimos la dignidad de alguien o de que dejamos escapar la oportunidad de actuar con empatía. Cuando miramos hacia atrás entendemos que los mayores arrepentimientos de la vida rara vez están relacionados con lo que compramos o conquistamos. Están en las despedidas mal resueltas, en las palabras que dejamos de decir, en los gestos de cariño que no ofrecimos a tiempo. Y ese fue el hilo conductor de la historia de doña Zuleide. Mostrar que la riqueza material puede transferirse de un banco a otro, pero la riqueza moral, cuando se pierde, no hay quien la devuelva. Hay una analogía sencilla que ayuda a entender esta lección. Imagina que cada relación humana es como una copa de cristal. Puede parecer firme, pero basta un descuido para que se rompa. El respeto funciona como la mano que sostiene esa copa, firme, cuidadosa, atenta. Cuando el gerente descuidó el trato con doña Zuleide, la copa se quebró, y no hay pegamento que la haga volver a ser exactamente como antes. Esa es la esencia de las historias emocionantes. Nos muestran con imágenes claras aquello que muchas veces intentamos ignorar. Lo más curioso es que, mientras todos reflexionaban sobre la fortuna perdida por el banco, doña Zuleide solo pensaba en el marido que ya no estaba a su lado. Para ella, aquella transferencia millonaria tenía un sabor agridulce. Era, al mismo tiempo, victoria y luto, conquista y añoranza. El destino le había dado la oportunidad de dejar un legado, pero le había negado el derecho de compartirlo con quien más amaba. Esa dualidad es lo que hace que la vida sea tan compleja. Los finales inesperados no son solo giros dramáticos, son recordatorios de que no siempre podemos escribir el guión como nos gustaría.
Y esa es la parte que más duele, darse cuenta de que, por más que podamos acumular bienes, ninguno llena la ausencia de quien se ha ido. La despedida de su marido era una herida abierta, y todo el patrimonio no pasaba de ser un vendaje frágil. Era como intentar tapar un agujero profundo con un paño fino. Por más que lo cubra, el dolor sigue allí. ¿Cuántos de nosotros no cargamos también dolores parecidos, intentando llenarlos con trabajo, logros o incluso distracciones pasajeras? Esta historia nos enseña, sobre todo, que la empatía es el verdadero capital que debemos cultivar. Cuando miramos a alguien y lo tratamos con respeto, no solo estamos siendo educados, estamos construyendo un patrimonio invisible que puede, algún día, salvarnos de consecuencias dolorosas. El gerente lo descubrió de la manera más amarga posible. Doña Zuleide, en cambio, mostró que la dignidad es un bien que nadie puede arrebatarnos, a menos que la entreguemos. Al salir de la agencia, muchos clientes cargaron esa lección como quien lleva un nuevo peso en el corazón. Algunos tal vez recordaron a sus propios padres o abuelos, que también habían sido despreciados en filas de hospitales, en servicios públicos o en tiendas de lujo. Otros pensaron en cómo reaccionaron, en algún momento de la vida, cuando alguien humilde se cruzó en su camino. El aprendizaje estaba dado, y el destino había cumplido su papel, transformar una situación común en una enseñanza inolvidable. Al final, la escena no terminó en fiesta, sino en lágrimas y silencio. La imagen de doña Zuleide caminando fuera del banco, con pasos firmes y mirada serena, quedó grabada en la memoria de todos. No era solo una señora sencilla, era un símbolo, un recordatorio vivo de que el respeto nunca debería depender de la apariencia. El dinero puede comprar casi todo, pero no compra empatía, no devuelve a quien ya se ha despedido y no cura el dolor de la pérdida. Esa es la verdadera lección que queda. La historia de doña Zuleide no termina con fuegos artificiales, sino con un silencio profundo, cargado de significados que pocos se atreven a enfrentar. Lo que ocurrió en aquella agencia bancaria no fue solo un incidente aislado, sino un recordatorio cruel de que vivimos en un mundo donde aún confundimos riqueza material con valor humano. El episodio reveló, con dureza, que el destino siempre encuentra maneras de darle la vuelta al juego y exponer la fragilidad de nuestros juicios. Al final, quedó la lección de que el respeto, negado en vida, nunca puede comprarse después de la despedida. Al mirar a la señora que entró con ropas modestas y fue ignorada, nadie imaginaba estar frente a una de las mayores depositantes que ese banco podría tener. Ese contraste entre apariencia y realidad dejó a todos atónitos, y ahí es donde reside la esencia de esta narrativa. Los finales inesperados ocurren justamente cuando creemos que ya conocemos el desenlace. Las historias emocionantes más impactantes son aquellas que nos hacen repensar la manera en que vemos al otro, y muchas veces, cómo nos vemos a nosotros mismos. Lo que más conmovió a los presentes no fue solo la cantidad millonaria que ella transfirió, sino la revelación de su verdadero motivo: abrir una fundación en homenaje a su esposo fallecido, transformando su dolor en esperanza para jóvenes necesitados. Esa confesión reveló la dimensión real de su camino. Ella no buscaba venganza contra el banco ni contra el gerente arrogante. Su objetivo era mayor: convertir la añoranza y la pérdida en aprendizaje colectivo. Ese gesto mostró que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en propósito. Y sin embargo, incluso con toda la grandeza de su actitud, había en sus ojos la sombra de la ausencia. El vacío dejado por la despedida de su compañero era una herida que ninguna fortuna lograría curar. Ese detalle añade un peso aún más humano a la historia. Recordó a todos que el tiempo es el bien más valioso que poseemos. Podemos posponer cuentas, aplazar compromisos, pero no retrasamos la marcha inevitable de la vida. Y, cuando nos damos cuenta, el destino ya se ha llevado a quienes más amamos. ¿Cuántos regalos de la vida desperdiciamos creyendo que siempre habrá un mañana? Esa es la provocación que doña Zuleide dejó no solo para el banco, sino para todos los que siguieron su trayectoria. Nos recuerda que los verdaderos arrepentimientos no están ligados a lo que compramos o dejamos de comprar, sino a las veces en que dejamos de ofrecer respeto, cariño o atención. Es en la falta del abrazo no dado, en la palabra de consuelo no dicha, donde nacen los dolores más profundos.
El gerente, avergonzado y sin argumentos, se convirtió en un símbolo vivo de cómo pequeñas decisiones pueden generar consecuencias devastadoras. En algunos segundos su postura altiva le costó la carrera y, más que eso, la reputación. Pero tal vez su mayor castigo no fue la destitución, sino cargar con el recuerdo de haber perdido la oportunidad de actuar con empatía. Al fin y al cabo, cuando las luces se apagan y quedamos solos con la conciencia, no hay fortuna que nos salve del peso de nuestras propias decisiones. Este episodio también resonó en los clientes que presenciaron todo. Muchos salieron de la agencia pensativos, recordando ocasiones en que habían hecho lo mismo con otras personas, ignorado al portero, tratado fríamente a un camarero, despreciado a alguien que no tenía nada que ofrecer. La historia de doña Zuleide actuó como un espejo, reflejando no solo la arrogancia del gerente, sino también nuestras propias fallas cotidianas. Y esa reflexión es dura, pero necesaria. La vida, al fin y al cabo, es maestra en enseñarnos a través del dolor. Y a veces, solo en el enfrentamiento con historias emocionantes como esta logramos despertar a verdades que insistimos en ignorar. El destino usó la experiencia de una señora para mostrar a todos que el respeto no debería ser privilegio de pocos, sino derecho de todos. La dignidad no puede depender de la ropa, del saldo bancario o del estatus social. Es intrínseca a la condición humana, e ignorarla es negarnos a nosotros mismos. Cuando doña Zuleide reveló su fundación, toda la agencia comprendió que no estaba solo ante una transacción financiera, sino ante una misión de vida. Ella había transformado el dolor en legado, la añoranza en semilla de futuro. Esa capacidad de dar sentido al sufrimiento es lo que separa a las personas comunes de las extraordinarias. Y por eso, finales inesperados como este no dejan solo recuerdos, dejan transformaciones. Sin embargo, no podemos olvidar, detrás de su fuerza y serenidad, había un corazón que aún lloraba la ausencia del marido. Ese es el recuerdo que más hiere, porque muestra que, incluso cuando todo parece victoria, la vida aún cobra su precio. El dinero puede calmar preocupaciones, pero jamás llena el vacío de una despedida. Y es justamente en ese punto donde la historia se vuelve universal. Todos ya sentimos o sentiremos ese dolor que no se borra. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en esa agencia? ¿Habrías visto más allá de las ropas sencillas y ofrecido respeto genuino? ¿O habrías repetido el error del gerente, dejándote guiar por el prejuicio? Esa es la provocación que debe resonar en cada uno de nosotros. Porque no se trata solo de la historia de una señora en un banco. Se trata de una advertencia para nuestras propias actitudes, para que no nos arrepintamos de finales inesperados que podrían haberse evitado con un gesto de empatía. Si esta reflexión te ha conmovido, no permitas que muera aquí. Piensa en cuántas veces en tu día a día tratas a alguien como invisible. Fíjate en las miradas, en los gestos y en las palabras que usas con quienes se cruzan en tu camino. La vida siempre nos observa y tarde o temprano cobra lo que sembramos. El respeto, al fin y al cabo, es una inversión con retorno seguro, y cuanto antes lo entendamos, menos dolor acumularemos en el futuro. Por lo tanto, queda la lección. El dinero puede abrir puertas, pero no compra humanidad. La fortuna puede sostener proyectos, pero no trae de vuelta a quienes ya se fueron. Y la dignidad, una vez negada, deja marcas que ni el tiempo borra. Que la historia de doña Zuleide sea recordada no solo como un episodio de humillación y revancha, sino como una invitación al cambio personal, porque al final, todos seremos juzgados no por lo que acumulamos, sino por lo que ofrecemos a los demás. Y si esta historia te ha tocado de alguna forma, comparte el aprendizaje, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y sé parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias emocionantes para transformar corazones. Al fin y al cabo, el destino puede escribir finales inesperados, pero depende de nosotros decidir si serán de dolor o de aprendizaje.